Bueno, bueno, buenos días. Bueno, 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 bueno,
Ay, hijo. Bueno, no sé, no, todavía no sirve el altavoz. Está prendido. No sirve el altavoz. No sirve el altavoz de aquí. De atrás. A ver, deja yo lo busco. A ver, deja, yo estoy más delgado. Ay, hijo de mi vida, pero... No, ¿qué estás haciendo? Ay, no. Ya la hora que si yo todavía no comienzo. Bueno, 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 bueno. No sirve el altavoz. Bueno, 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 Cristian, buenos días. Cristian, buenos días. Buenos días, profe. Una falla aquí. Vamos a comenzar. Sí, profe. A ver, el tema que nos concierne es la rebelión romántica. Si es así, Cristian. Sí. Entonces, ya se alcanza a apreciar la pantalla. No, todavía no. Y ahora sí ya. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en tema. Este tema propiamente nos va a llevar dos sesiones. Es esta y la próxima. Le iba a preguntar antes, ¿cómo va en la lectura para el trabajo final? ¿Cuál, profe?
al principio subí yo 4 archivos. De Ajá. los que subí, uno era sobre el tema inicial. El segundo era sobre el avance programático. El tercero era un Word sobre cómo hay que hacer el análisis literario. Y el último es sobre la propuesta de unas lecturas, es decir, tomar una obra como tal y hacer un análisis que viene como examen final. No me metí a ese formato. Bueno, no lo vi. Sí, fue en la primera sesión. Ahí Ajá. están ahí están propiamente las obras. Entonces ahorita lo checo. Sí, es un PDF, porque si no, Ajá. el tiempo va a pasar y pues nos va a comer a todos. Sí. Entonces, viene una hoja de Word y ahí Ajá. vienen especificadas las partes que se van a analizar en la obra. Ujú. Y en un PDF vienen todas las obras sugeridas. Usted pues puede tomar la que más le convenga. Las obras, algunas las tiene la escuela, no las estaba prestando, pero en este caso, pues yo creo que nos queda la opción del PDF, es decir, Ujú. es O para sea no que tener. todas esas obras vienen en PDF. Bueno, de hecho ahí nada más viene la lista. Ajá. O sea, el PDF trae la lista de todas las obras que se pueden leer, Ah, ok. pero ya la obra como tal, sí hay que buscarla en internet, en, pues en formato PDF, pues porque son los únicos formatos que manejan para las obras. Ujú. Sí, para que antes de que pase más tiempo. Sí, profe. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con la rebelión romántica. ¿Qué fue lo que encontró dentro de este tema? Mm, la pugna entre el estilo romántico y el clasicismo ortodoxo constituye uno de los capítulos más dramáticos de la historia del arte. Se trata, como observa Kenneth Clark en el prólogo al presente volumen, de un episodio que se halla perfectamente documentado, se cruza con la vida misma de varios puntos y se prolonga de generación en generación con la implacable ferocidad de una saga. Síntesis de casi 30 años de investigación y resultado directo con las correspondientes adaptaciones de un guion. Ay, no, este no es. Ahí voy, profe. Me Sí, confundí. sí, sí. No, pero va bien. De hecho, sí, uno de los autores principales es Kenneth. Ajá. En la prueba literaria universal. No, ese no tampoco. Ay, ¿dónde lo dejé?
vamos a continuar, no se preocupe. Bueno, estamos hablando una época previa a lo que es el romanticismo. Propiamente el romanticismo es un movimiento cultural que se da por finalizado a la mitad del siglo XIX. Su espíritu se ha mantenido hasta nuestros días y reaparece cada vez que se persigue una utopía, cada vez que se intenta incorporar un poco de fantasía en una realidad estática y estricta. A ver, propiamente este movimiento surge precisamente como una rebelión a un sistema racionalista que se había gestado propiamente en la época moderna. Hablamos de un racionalismo gestado por la misma Ilustración, donde pareciera que ya no tenía cabida la inspiración, porque la inspiración pues no tenía ningún fundamento racional, donde la poesía, la canción, pues caían en cuestiones efímeras, cuestiones que no tenían ninguna trascendencia en la vida del ser humano. Por eso es esta rebelión. O sea, el hombre se rebela contra el racionalismo, es decir, donde todo se quiere racionalizar, nos vamos a dar cuenta que no todo se racionaliza, ni todo es pues materia. En el ser humano también hay espíritu, el ser humano también siente, también quiere, también sueña, también se expresa a través del arte. Entonces, el racionalismo, de alguna manera exagerado, es como ya la época de los años 20, donde se decía que el hombre no debía llorar, porque el llorar era una expresión meramente femenina. Y hoy, bueno, pues gracias a Dios a que ha cambiado todo esto, es probable que nos demos cuenta que los hombres también lloramos. Podemos llorar de dolor, podemos llorar de tristeza, podemos llorar de ilusión, podemos llorar de muchas cosas, ¿no? Hasta en los triunfos, quizá usted lo ha visto, cuando se gana un campeonato, pues hay personas que lloran, o no sé si alguna vez le ha tocado, que lloran de alegría, de emoción, o lloran incluso también de una derrota, cuando se pudo haber ganado y no se ganó. No sé si alguna vez de su vida le tocó. Sí, sí, profe. Sí, entonces cualquiera diría, bueno, ¿y por qué están llorando? Bueno, pues se llora de emoción, o se llora de tristeza, se llora de decepción, se llora por muchos motivos, ¿no? Entonces, para entender un poquito este contexto, el racionalismo no permitía el llanto. Vuelvo a repetir, porque ya en el siglo XX se decía que los hombres no deben llorar. Entonces, al no llorar los hombres, pues entonces no podemos expresar los sentimientos porque van en contra del racionalismo, pensando no que el machismo es racionalismo, sino pensando que es una costumbre tan arraigada en el país, que se creía que los hombres no podían llorar, precisamente porque los sentimientos son parte de la mujer, más no del hombre. Por ello, un poco para entender el fenómeno. O sea, el fenómeno es, se racionaliza todo, entonces toda esa parte sentimental como que queda opacada, e incluso, pues no digo que tienda a desaparecer, pero
es aquí donde las humanidades tienen más fuerza. Es decir, todas las carreras humanísticas tienen más fuerza, porque también entró con mucha fuerza lo que eran lo que son las ingenierías. Todavía va a encontrar usted personas que valoran más una ingeniería que cualquier área humanística, porque la consideran mejor, porque la consideran exacta, porque la consideran perfecta. Y lo otro, como son expresiones humanas, pues realmente no tienen cabida dentro de la ciencia. Sin embargo, pues los seres humanos no somos máquinas. Entonces, al darnos cuenta que no somos máquinas, por eso este fenómeno, pues es una manifestación para decir sí sentimos, sí queremos. O sea, podemos tener ambas, podemos ser racionalistas, pero también podemos ser sentimentales. Racionalistas en cuanto a exactitud, en cuanto a precisión, en cuanto a objetividad, pero también eso no nos deja que sintamos. Eso fue lo que provocó pues esta manifestación o esta corriente que se va a gestar y se va a mantener el romanticismo ya como hasta el siglo XIX. E incluso se va a prolongar hasta el siglo XX. Pero en el siglo XIX también de alguna manera va a caer en los excesos. Y los excesos, bueno, pues es el exceso de diversión, como todavía lo vemos en algunos casos, donde hay muchachos que van a la escuela nada más a ver qué encuentran y donde pasan el resto de su vida nada más pues cotorreando y la escuela bien, gracias, ¿no? Entonces, creo que lo objetivo es encontrar estos dos realidades, pero sobre todo buscar el equilibrio. Por eso se llama rebelión, porque se rebela en contra de lo que está ya establecido. Por eso poetas, aristócratas, viajeros, extravagantes y despilfarradores, es más bien aquí silenciosos y apasionados. Sí, es silencioso y apasionado. Lord Boy es uno de los íconos del romanticismo, quien murió joven, consumido por la fiebre. A pesar de los esfuerzos médicos en un pueblo perdido de Grecia, mientras participaba en la guerra de independencia de este país contra el Imperio Otomano. Una muerte trágica como la de Poe, alcoholizado de la Larra, volándose la cabeza, o la de Keats, de tuberculosis a los 27 años. Todos ellos con vidas intensas y atormentadas. Es otro fenómeno muy curioso de esta época. Estos personajes llevaron al extremo su vida, pero estamos hablando de una vida sentimental, que para muchos, bueno, pues esto no tenía gran importancia, porque lo valioso para la época pues va a ser la ciencia, más que el sentimiento. Por eso esta obra de Romeo y Julieta, bueno, pues algunos decían que era ridículo que las personas, pudiendo encontrar mejores partidos, ya que la familia se oponía, se aferraron a una idea absurda. Otra de las características de esta época es el individualismo, el subjetivismo, lo que le comentaba, contrario a las normas convencionales,
y a los celosos de su libertad, los románticos ante todo eran unos inadaptados. Y el resultado era paradójico, porque el romanticismo en sus orígenes fue un movimiento conservador, un movimiento de rechazo a todo lo francés, después de 15 años de guerras napoleónicas. Es decir, también la gente estaba cansada de tanta violencia, un poco como pues, lo que está sucediendo ahorita, entre toma de carreteras, entre violencia, entre secuestros, entre este robo de combustibles. Es decir, está llegando un momento en que la gente está cansada de todo esto. Entonces, en la época romántica, pues era una respuesta también a tanta sangre que se derramó. Muchos buscaban sobresalir, como es el caso de Napoleón, que fue un personaje que derramó mucha sangre en sus batallas. Entonces la gente estaba cansada de ver toda esta violencia y que no terminaba porque no se vivía en paz. Por eso también es el romanticismo como un regresar a la tranquilidad, a la paz, al encuentro con el otro. Con la restauración y el retorno a las monarquías absolutas, también se pretendía recuperar las tradiciones y los valores de un pasado idealizado, previo a la Ilustración y su ideología. Frente a la razón, la industrialización y el clasicismo. Se anteponía lo medieval, lo exótico, lo sobrenatural, los sentimientos y lo subjetivo. Es decir, el hombre tiene una tendencia a regresar a lo conservador. Lo conservador no quiere decir lo mismo. Lo conservador eh, quiere decir, pues tiene toda esta connotación que es humana. Y dentro de esta humanidad, bueno, pues está lo religioso, está lo sentimental, está lo espontáneo en la expresión a través de la pintura, pero también está lo exótico, es decir, está lo que pareciera medio loco, sin embargo siempre tiene una razón. Por eso el romanticismo se podría interpretar como un movimiento de resistencia frente al sistema de valores, ideas y funcionamientos sociales que desde el Renacimiento iba imponiendo la burguesía. Para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos irónicamente en su defensa apasionada de la libertad. Los románticos contribuyeron apasionadamente a todas las revoluciones liberales, esto es, a los sucesivos intentos burgueses que terminaron con el antiguo régimen. Eh, mm, no sé si escuchó hablar alguna vez del movimiento hippie. Sí. Algunos deportistas también que protestaron en contra de ir a la guerra, por ejemplo, Mohamed Ali a la Segunda Guerra Mundial, es decir, una protesta por tanta violencia y una manera de protestar pues fue simplemente negarse a participar en este movimiento. Entonces, el movimiento hippie, que fue un movimiento, o más bien, ¿qué es lo que sabes tú del movimiento hippie? Pues nada más de lo que yo sé es que eran muy liberales, o sea, no seguían leyes del gobierno, si así se puede decir. Y pues sí, lo que le digo, eran muy liberales. Bueno, entiéndase liberal, generalmente liberal es aquel que no tiene reglas como tal. Uh-huh.
Sin embargo, el movimiento hippie, pues sí tiene reglas. Y las reglas que tiene el movimiento hippie, bueno, pues son reglas que ellos mismos establecen. Sí, reglas que ellos mismos establecen y que de alguna manera se oponían a todo ese materialismo que comenzaba a despertar ya en la sociedad, donde ya no se buscan espacios para vivir, sino buscan vivir ellos en un ambiente natural, donde aparentemente se rechazan todas las reglas, pero curiosamente pues, son grupos que también tenían reglas. Eh, un movimiento que de alguna manera se opuso a todo el sistema moralizado o moralizante de la época. Hablar de sistema moralizante pues es hablar de reglas y es un poquito la tradición judía donde pues la regla es la principal. Por ejemplo, es más importante lo que dice la regla que lo que siente el ser humano. Cumples con la regla, entonces eres bueno. No cumples con la regla, eres malo. La pregunta es, ¿realmente la regla, el cumplimiento de una regla nos hace mejores? Ese era el cuestionamiento. Y nos damos cuenta que hay muchas reglas que pues están allí, pero pues son reglas que no debieran de ser tan rígidas. O sea, son buenas las reglas, pero no deben de ser tan rígidas. Por ejemplo, una de las reglas más comunes de la época de los años 20, pues por ejemplo, el autoritarismo de algunos padres. Que el padre decía, te callas y pues el hijo no puede decir por qué, porque simplemente la respuesta era porque soy tu padre. O sea, te guste o no te guste. Aunque el padre se equivocaba mucho o que el padre cometía muchos errores, sin embargo, pues él quería hacer cumplir su regla. Lo vemos también en las expresiones de la mujer en la casa y el hombre en el trabajo, donde el trabajo doméstico, donde el trabajo de la casa no se consideraba trabajo. Y entonces, pues es que esto decía la regla, donde épocas donde la mujer no podía ir a la escuela porque pues, la mujer no necesitaba ir a la escuela, ya que quien sostenía la casa era el hombre. Entonces, estas reglas de alguna manera van a ser, eh, pues, unas reglas que en el fondo no tienen sentido y sin embargo, pues debido al legalismo existente, debían cumplirse sin razón alguna. O sea, no hay motivo para cumplirlas, sin embargo, debían cumplirse. Esta es una de las realidades que atraviesa el hombre en esta época. Pero estos son efectos precisamente vuelvo a repetir, el siglo XX ya va a ser una respuesta a estas reglas moralizantes. Sin embargo, aquí en la rebelión romántica, bueno, pues más bien es una manifestación en contra de la razón. Pero este ejemplo lo pongo, o este paralelismo lo pongo para entender mejor a qué es lo que se protesta. No que no se acepte, sino se protesta porque es el exceso. Todo exceso perjudica la vida del hombre. Todo exceso pues incurre en injusticias de manera consciente o inconsciente, que generalmente, bueno, se dice que es inconsciente. Por ello se llama rebelión. Rebelión, bueno, pues es el rebelde. Por eso para los románticos, antes que ciudadanos, los seres humanos eran individuos. Y no hay que olvidar que Marx lo dice de una manera muy curiosa, muy propia. El hombre vale por la mano de obra. O sea, no valía como individuo, sino como mano de obra.
un poco lo que seguimos viviendo ahora. Por ejemplo, los estudiantes ya no se les llama por su nombre, sino se les llama por una matrícula. Lo mismo los profesores ya no son una persona, es una matrícula. También tenemos una matrícula. Muchas empresas es lo mismo, no se diga en la prisión, el preso número 9, el preso número tal. O sea, no se dice fulano de tal, sino es el preso número tal. Es decir, nos han objetivizado. Y esto, pues, es producto del materialismo. Ya no somos personas, somos objetos. Para una sociedad marxista, el mejor hombre era el que producía más. Para nuestra sociedad, el mejor hombre pues es el que gana más dinero, el que tiene más dinero, el que tiene más propiedades, el que tiene más poder adquisitivo, el que tiene más estudios. La pregunta es dónde queda la persona. Valoramos más al que tiene bienes, aunque sea un corrupto, que a una persona que es honesta. O sea, un poco es el fenómeno. A eso obedece gran parte de esta rebelión. Ahora la reivindicación de la libertad individual se transfería a las naciones, reclamando su independencia frente a los imperios. La exaltación del individualismo coexistía con la entrega incondicional al ideal de la patria. Al fin y al cabo, los nacionalismos tienen un fuerte componente emocional, el que proporciona la lengua, el folclore, las costumbres y los vínculos afectivos de los que sienten que pertenecen a un lugar. Bueno, no hay que olvidar que el nacionalismo dio libertad a muchos pueblos que se mantenían esclavizados. Es el caso, por ejemplo, de Francia. Francia logró su libertad de las monarquías gracias a un nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? Bueno, pues el nacionalismo es una identidad propia de la nación, algo que los caracteriza. Hasta la fecha los franceses pues tienen esa identidad y usted lo puede constatar, cómo los franceses son tan celosos de su país, que si usted no habla francés, pues simplemente no tiene cabida. Es decir, los que hablan inglés, pues sí, pero no les hacen mucho caso. En cambio, si habla francés, entonces ahí ya entra en conexión. Y esto, bueno, pues es un gesto de un nacionalismo, a diferencia de otros países donde no tiene problema. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, pues yo creo que por el tiempo, ya aquí marca 1 minuto, pero ya sabe que se corta. Entonces nos quedamos en la diapositiva. ¿Qué número? Número 2, 3, 4, en la quinta. Quinta de 19. Entonces nos vemos en la próxima clase y una disculpa por aquí, por los problemas técnicos. No, no se Entonces, preocupe, profe.